Nosotros hoy vamos a hablar de un tema que es vital para todos ustedes. Se llama la santidad como fundamento de la vida de nuestra iglesia. ¿Qué dije? La santidad como fundamento de la vida de nuestra iglesia. Toda iglesia debe tener identidad. ¿Decimos amén? Pero no una identidad denominacional como escuchamos por allí en el ambiente. Escuchamos a escuchar de luteranos, presbiterianos, evangélicos libres, asambleas de Dios, bautistas libres, bautistas carismáticos, bautistas fundamentalistas, reformados. Y usted sabe que la lista ya supera las 40.000 grupos protestantes, evangélicos en el mundo que tienen distintas identidades. Las identidades se construyen en base de las creencias fundamentales que tiene ese grupo. El grupo pentecostal le hace énfasis al Espíritu Santo, al día de Pentecostés, a los dones espirituales, al don de lengua, y por eso ellos han tomado la denominación de pentecostales. ¿Va conmigo? La iglesia luterana es una iglesia que surge de la Reforma Protestante, que defiende los principios de Martín Lutero, que puso en el siglo XVI, cuando clavó 95 tesis en la puerta de un templo católico, y desde allí ellos defienden una posición denominacional. ¿Está bien? Como ustedes se habrán dado cuenta, nuestra iglesia se llama Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva. Amén. No estamos identificados con ningún grupo denominacional. Eso no significa que nuestra iglesia no tiene identidad. Mosca. La neutralidad evangélica no existe. Es más, cuando Jesucristo dice que si alguien no es frío ni caliente, Él lo vomita de su boca. Hay que estar definidos. ¿Decimos amén? Amén. Tenemos que tener definición. No es posiciones neutrales. No es un bando, somos de Pablo, somos de Pedro, somos de Esteban, de Bernabé, somos de Cristo, y así algunas iglesias se creen como, definiciones, les gusta identificarse de esa forma. Nosotros tenemos una identidad que se fundamenta en los principios de la palabra. En la primera semana que estuvimos aquí, el primer culto, les hablé de la visión y la misión de nuestra iglesia de una manera genérica para ver que nosotros podemos revisar de manera profunda hacia dónde nosotros apuntamos, hacia dónde nos enfocamos como iglesia. En la segunda semana que estuvimos aquí, el segundo culto presencial en este mismo lugar, hemos hablado de uno de nuestros fundamentos, nuestros pilares fundamentales, que es la Biblia. ¿Se acuerdan? Y el valor, el lugar central que tiene la Biblia en nuestra identidad. Somos una iglesia sumamente bíblica. Amén. Una iglesia que fundamenta sus creencias, sus doctrinas, sus principios en la palabra de Dios. Y también sus prácticas. Lo que creemos y lo que hacemos, todo se apoya en la Biblia. Amén. Esta iglesia no va a ser iglesia de moda nunca, porque esta iglesia es bíblica. Las iglesias no bíblicas son las iglesias de moda. Cuando le hacemos un examen a la luz de la Biblia, de las 200 cosas que hacen, muchas cosas que hacen, posiblemente, entre comillas, son buenas, pero no son las que Cristo manda hacer. Iglesias muy de moda le preguntan, por ejemplo, ¿qué es eso del discipulado? Y yo recuerdo un pastor que yo le hice la pregunta, ¿cómo está el discipulado en tu iglesia? No, vale, esas ondas así, esas modas que están por ahí, nosotros no estamos en eso. ¿Usted sabe lo que es decir que el discipulado es una moda? Un pastor con una iglesia como de 600 personas piense así. Para mí ese pastor no lee la Biblia. ¿Va conmigo? Leerá otro libro, pero no lee la Biblia. Porque una iglesia bíblica sabe que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí o no? Por esta iglesia, si es bíblica, usted ve que está apuntando a ser discípulos a otros lugares. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque simplemente es antojo del pastor. Ese pastor tiene esa onda. Ese pastor tiene ese énfasis. Le gustan las misiones. Le gusta el discipulado. ¿Qué estupidez es? Es una tontería. Un pastor simplemente tiene que ser bíblico, no tiene que estar en ninguna onda.
Y si estoy bíblico, yo voy a estar en la onda discipular, ¿sí o no? Para llamarlo como los mundanos. Pero entonces, ya la vez pasada hablamos, ¿qué? De la Biblia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Si no, vayan a escuchar, ya pusimos el sermón por las redes ya. Repita el sermón ahí. ¿Está bien? Hoy está pasando la segunda parte. Ese sermón, como fue un poquito extenso, lo dividimos en dos partes. Hoy se transmitió la segunda parte. Ok, mi hermano, vea el sermón. Entonces, hoy vamos a ver otro de nuestros principios. Pero antes de ver ese principio, quiero comentarle que nosotros tenemos tres pilares básicos en esta iglesia. Uno, la persona de Dios. Ese principio lo va a compartir nuestro hermano aquí, Jesús, en el mes de septiembre. Va a predicar sobre la persona de Dios, sobre el carácter de Dios, la naturaleza de Dios y por qué esta iglesia tiene como pilar la persona de Dios. Amén. Porque nuestro Dios es supremo y es central. La vez pasada hablamos de la Biblia como otro de nuestros pilares y hoy voy a hablar de la santidad, que tiene que ver básicamente cómo esa relación con Dios y esa relación con la Biblia nos lleva a una conducta santa. ¿Decimos amén? A un comportamiento consagrado, a un comportamiento que trae honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Presentamos esta palabra delante de ti para que seas tú, Padre, que fluya el mensaje que está en tu corazón a través de este siervo. Lo que quiero hacer es lo que glorifica tu nombre, lo que trae crecimiento, lo que conduce al avance de la madurez de tus hijos. Padre, mi deseo no es estar aquí para impresionar, ni para utilizar lenguaje rimbombante, sino lenguaje sencillo, lenguaje que le dé la gloria a Dios y que conduzca a esta iglesia a un compromiso real con Jesucristo. Compromiso que trae salvación, que trae cambio, que trae transformaciones, que trae avance hacia la madurez hasta que estos hijos tuyos aquí presentes reflejen en el nombre de Jesús la imagen de Cristo en sus vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nadie salga de aquí igual. Que sus corazones se vuelvan dóciles. Toda resistencia sea quitada. Toda rebeldía, toda operación espiritual que quiera perturbar, se va de este lugar en el nombre de Jesús. Para que tu palabra fluya y enseñe a tu pueblo. Y tu pueblo salga de aquí instruido para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí está la propuesta esta mañana. La iglesia que avanza hacia la madurez desarrolla un estilo de vida que modela la santidad de Cristo. Amén. Se lo repito. La iglesia que avanza hacia la madurez desarrolla un estilo de vida que modela ¿qué? La santidad de Cristo. Ponga mucha atención. Bendito el nombre del Señor. En primer lugar, ¿por qué afirmamos esto? Porque la iglesia es santa. La iglesia, por diseño de Dios, tiene una naturaleza santa. Desde que Dios le llegó a la mente de Dios, antes de que el mundo fuera creado, la iglesia fue pensada como santa, no de otra manera. Ponga mucha atención. ¿Por qué la iglesia fue diseñada como santo? Lo que dice Efesios 1:4. Mira lo que dice. Estoy leyendo todos los textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así la siguiente. Según nos escogió en Él. ¿Quién es este pronombre? El Cristo. Antes de la fundación del mundo. Propósito para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. ¿Está claro el texto? Ven en el texto claramente que Dios nos escogió antes de que el mundo existiese, antes que la iglesia existiese, antes que nosotros todos existiésemos. Ya en la mente de Dios, el diseño es crear una iglesia santa. ¿Amén? ¿Estamos claros?
Ok, ponga mucha atención. Y no solamente el propósito de la iglesia es santa, la naturaleza, el carácter de la iglesia es santa, y eso es una característica que debe identificar las verdaderas iglesias. ¿Ok? ¿Qué es? Santa. Yo espero que me acuerde unas cosas que están pasando en este país y se las comente más adelante. Entonces, sigo adelante. La iglesia fue creada para una misión redentora, oiga bien, para una misión redentora, una misión de salvación. Fue creada para una misión de rescate del mundo pecador. Amén. Y por esa razón también fue creada como santa. Y dice así la palabra del Señor, vea, en 1 Pedro 2:9. Y dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros? Un pueblo santo, una nación santa. Ya vamos para allá con la definición de santo. No se me impaciente. ¿Ok? Estoy haciendo una introducción para mostrarle el diseño de Dios en su presencia, en su conocimiento anterior. Dios diseñó la iglesia como una comunidad santa. Ahora bien, la palabra santo, ¿qué es lo que significa la palabra santo? No significa, ¿verdad?, como algunos creen, que santo significa que no mata una mosca. ¿Verdad que eso no significa eso? Sino que la palabra santo significa esencialmente, oiga bien, separado del mundo para ser consagrado a Dios. Amén. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado, separado, traído de la perdición, del pecado, traído desde allá. Dios mismo te trajo, te separó del pecado para hacerte una persona distinta, una persona diferente, una persona consagrada para los propósitos santos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que entendamos que somos un pueblo separado del pecado. En su naturaleza, Dios diseñó a un pueblo que lo extrajo del pecado, lo puso aparte, lo consagró para vivir para Él, para su gloria y honra. ¿Van conmigo? ¿Lo están comprendiendo? ¿Están claros? Esa es parte de lo que significa la palabra santo. Entonces, para aterrizar ya con algo aplicativo, ser santo, oiga bien, ser santo es parte de nuestra identidad en Cristo. ¿Va con bien? Si yo soy de Cristo y no revelo, es como si digo, yo soy hombre, pero revelo todas las características distintas a las de hombre. Es una irregularidad muy importante, ¿cierto? Si yo digo que soy hombre, debo tener señales, características externas e internas que muestran mi hombría, ¿sí o no? De la misma forma, si yo digo que soy de Cristo, ¿verdad?, que soy parte de una comunidad creada por Dios para ser santo, las características más naturales que debe reflejar los que somos de Cristo es santidad. ¿Y qué significa ser santo otra vez? Separados del pecado para ser distintos, diferentes y consagrados a los propósitos de Dios. Amén. Significa que una comunidad de santos da evidencia por su comportamiento, por su modo de hablar, por su modo de reír, por su modo de vestir, por su modo de trabajar, la santidad, que somos distintos, que somos diferentes. Cosa que no se ve ahora. Cuando yo era niño, una de las cosas que nos caracterizaban era que era raro ver un evangélico sin una Biblia en la mano. ¿Verdad que era raro? Un evangélico sale a la calle con su Biblia en la mano. ¿Está bien?
Y mi papá, desde que yo era un bebé, me obligaba a todo el mundo a consumir la mano. Yo cuando andaba caminando por ahí solo, a mí me gustaba esconder la Biblia. Cierto, pero era parte de nuestra identidad, que nos conocían porque andábamos siempre con una Biblia en la mano. Pero también, cuando yo era pequeño, era más evidente que un evangélico se conocía cómo se vestía también. ¿Sí o no? Ahora es muy raro distinguir en el montón. A veces encontramos algunos que sobresalen, ¿verdad? Pero todo, cómo hablábamos, por la cortesía, por nuestras palabras. Para nosotros un evangélico diciendo malas palabras, eso era imposible prácticamente. Yo decía, para en mi casa mi papá me rompía la boca, literalmente. Pero ahora nosotros estamos en una reunión de evangélicos y se dice grosería, ¿cómo? Como si nada, nos reímos más bien. ¿Cierto? No pasa nada. No pasa nada. Y vemos un evangélico borracho, no pasa nada. Vemos ahora jóvenes flirteando con el sexo opuesto de una manera irregular, irrespetuosa o haciendo contactos físicos irregulares y aquí no pasa nada. ¿Cierto? Pero la iglesia fue creada para ser santa y tenemos que restaurar, reconstruir una posición distinta para que la iglesia vuelva al carril de la identidad que Dios nos diseñó. Amén. Es por diseño divino somos diferentes. No como el mundo. Por diseño divino, hermano Nel. Usted es un médico clase aparte en esa clínica. Clase aparte. Por diseño divino, yo soy un pastor clase aparte aquí. Oye, yo no consigo estos pastores predicando con blue jeans rotos. No me cuadra eso, pana. Eso no me cuadra en mi naturaleza de santo, de ser diferente. Yo pararme como pastor. Usted dirá, bueno, el pastor es legalista. ¿Qué le pasa a él? ¿Cómo va a hablar así esa tontería? Bueno, diga lo que usted quiera. Ante un Dios santo, yo no me pararía aquí vestido con un blue jean de esa forma, porque yo lo quiero honrar aún como yo me he visto. ¿Sí o no? Yo le decía a unos jóvenes allá en la escuela que estaba esta semana enseñando, le decía, mira, esa cuestión de esa doble vida, ustedes van al bautizo con la iglesia y se visten de una manera, pero cuando están en la playa con los inconversos se visten de otra manera. Eso no es la voluntad de Dios. Esa es una distorsión de esa idea de vida sagrada y vida secular. Eso es del diablo. Porque la persona que honra a Dios se viste igual en todas partes. Amén. Y no hace falta que le pongan reglas, que te ponga este pantalón aquí y te ponga este pantalón. No, eso no hace falta, eso sobra. Pues solamente cuando el creyente, Dios quiera que el hermano le vaya bien con su predicación de Dios, se da cuenta cuando uno entiende que la naturaleza de Dios es santo, santo, santo. El único atributo que se repite 3 veces en la Biblia es el atributo de la santidad de Dios. ¿Usted sabía eso? El único atributo. Y cuando usted ve en la Biblia una repetición como esa, eso no es un accidente gramatical. Eso tiene un propósito de Dios, que usted entienda que no hay santo como nuestro Dios. Y que nuestro Dios requiere una respuesta nuestra de santos. Hermano, el cuerpo de Cristo hoy está en crisis. Hay una crisis de ausencia de santidad. La cantidad de ministros cayendo por las faldas o por ladrones. Abundan por todas partes los malos testimonios. Escándalos que estamos dando los cristianos. ¿Por la falta de qué? De santidad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, queda claro, por ejemplo, si usted va conmigo allí a Efesios capítulo 4, versículo 1, mira lo que dice el texto. Dice, 4.1 dice, vea, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Y me gusta esa observación, esa coma ahí que sigue, porque en verdad han sido llamados. Amén. ¿Y usted sabe a qué se refiere ese llamado? ¿Cuál fue el llamado?
Vaya a Efesios 1:4. Vaya a Efesios 1:4 y vea el llamado. Para que seamos santos y sin mancha. Para esto fuimos llamados. ¿Para hacer qué? Santos y sin mancha. Y para otra muestra, vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 1:9 para que vea para qué fuimos llamados. Ponga atención para que nunca lo olvide. Dice la palabra en 2 Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. ¿Lo veis? Lo dice su Biblia. ¿Lo está leyendo? Usted tiene un llamado a la santidad. Entonces, todos los que fuimos llamados por Cristo a ser parte de su pueblo, se espera que nuestra identidad cristiana refleje siempre ¿qué? La santidad de Dios. Cualquier otro tipo de comportamiento es una contradicción a nuestra naturaleza. Entonces, si vamos a hablar de la identidad de la Iglesia Ríos, vamos a defender la santidad. Hermano Michel, ¿qué piensa? Le vamos a pasar la mano al pecado. Algunos hermanos no están porque piensan que cuando están en pecado tenemos que pasar la mano. No importa, yo prefiero estar con 10 que con 500 sinvergüenzas, o hipócritas, o falsos. Y quien me conoce a mí aquí en esta iglesia sabe que cuando yo toco el pecado, digo, esto es pecado, apártate del pecado, corrige el pecado. La Biblia tiene instrucciones claras con el pecado, incluyendo que en algunos casos el pecador rebelde se expulsa de la iglesia. ¿O no? Porque la Biblia dice, ustedes no se dan cuenta que un poco de levadura leuda la masa. Si yo consiento un adúltero en la iglesia, amén, ese adúltero puede contaminar a otros. Hace unos años me llegó la información de un joven que yo conocía, que en una iglesia aquí de Caracas se metió allí con los jóvenes y embarazó a 5 menores de edad a la vez. ¿Tú te imaginas? 5 menores de edad a la vez. Tuvo que perderse del mundo porque los padres, que algunos no eran creyentes, están buscando a ese muchacho para matarlo. Si me pregunta, ¿se lo merece? Sí, lo merece. ¿O no? ¿Queremos esa clase de gente en nuestra iglesia? No juegue con el pecado, porque aquí no vamos a consentir el pecado. Amén. Y vuelvo a decir, un hermano me dice que en la iglesia donde él viene no se enfrenta el pecado. Y cuando le dijo al pastor, en la iglesia de Caracas, que ¿por qué no hablaba? No, porque tú quieres que la gente se vaya. Cónchale, vale. ¿A quién estamos sirviendo? Pablo dijo, si yo estuviera sirviendo a los hombres, no fuera un siervo de Cristo. ¿Lo dijo Pablo o no lo dijo? Si yo soy de Cristo, yo no le sirvo a los hombres, le sirvo a Cristo. Y la voluntad de Cristo voy a exigir. Amén. Y no tengo miedo. Como un pastor en Puerto Da, que cuando le exigen que presione a un grupo de la iglesia para que se ponga las pilas porque estaban portándose mal, los hermanos lo llaman aparte y dicen, si te pones con esa cómica, dejamos de ofrendar. Y el hermano tuvo miedo y lo dejó tranquilo. ¡Qué colmo! El colmo que tengamos miedo a la gente y no pongamos las cosas en su lugar. Esta iglesia, hermano, acuérdense, está aquí para que se ubique, para que tome la pastilla Ubicatex. Si Dios es supremo y su palabra es su autoridad, esta iglesia debe reflejar su santidad. Amén. Eso está en discusión. Tengo que llevar esto a una reunión para que ustedes decidan cómo es la cosa. No, eso está en la palabra. Yo tengo que llevar discusión, nada que esté escrito en la palabra. Tenemos que hacerlo así y punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Corremos o nos ponemos los pantalones? Muy bien. Déjame decirle algunas cosas de la doctrina de la santificación que es importante que ustedes entiendan. Primero le voy a hablar de la naturaleza de la santificación. Escuche esto.
La santificación en la Biblia es una obra exclusiva de Dios. ¿Usted sabía eso? Usted no se puede hacer más santo, a menos que Dios lo haga. ¿Usted sabía eso? Ninguno de ustedes que diga, sí, yo me vuelvo santo esta noche. Esta tarde lo voy a hacer. Esta semana me pongo las pilas y la semana que viene el pastor me va a ver como un santo. Eso no va a ser posible. Eso es un tremendo engaño. La santificación es una obra que hace Dios. Por ejemplo, le voy a dar dos ejemplos, dos textos. Filipenses 1:6. Vea, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día. Vea el texto, ve, la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el Dios. ¿Quién está a cargo de mi proceso de cambio y transformación? Dios lo ve en la Biblia. ¿Se da cuenta? Ahora, es una cosa de tu fuerza, es una cosa de someterte a la voluntad de Dios. De seguir las instrucciones de Dios en vez de seguir tu plan, tu propia escuela. Amén. ¿Se acuerdan que los monjes en los primeros siglos de la iglesia, siglos 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que llamaban la década del oscurantismo, se fueron a esconder a los montes y a los desiertos y a las cuevas para ver si podían ser más santos. ¿Y qué pasó? Fracasaron totalmente. Y algunos monjes en sus libros dicen, que cuentan, que cuando estaban metidos allá en esos montes o en esas cuevas, es cuando más la imaginación pensaba en mujeres desnudas, en despelotes en la cabeza. Porque escogieron su propia metodología para ser santos. Yo encontré un muchacho ahorita allá en Carabobo y dijo, ¿y por qué tú no vas a salir? Me dijo, no, que estoy de ayuno. ¿Y por qué ayuno? Bueno, porque me castigaron. Me encontraron que no hice una tarea y me dijo, usted mañana está en ayuno. Dese cuenta cómo la gente distorsiona y creen que con un ayuno va a corregir una conducta de una persona que no hizo una tarea. ¿Ve conmigo? Usan el ayuno como un castigo. Y así muchas iglesias tienen distorsiones de la manera como pretenden corregir y santificar a la gente. Y se olvidan que la santificación es una obra de Dios. Ve, por ejemplo, primera de Tesalonicenses 5:23, ¿qué dice? Vea, ponga atención. Y todo vuestro ser, el ser humano completo, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible, oiga bien, se ha guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Pero el versículo 24 dice, ve, fiel es Dios quien lo hará. Amén. ¿Quién debe gobernar el proceso de santificación? Dios, no es el pastor. El día que usted me encuentre en la puerta, bueno, poniendo reglas, es porque usted vino exagerado. ¿Está bien? Como una hermana que trajo un descote que era ya, bueno, por favor. Faltaría 1 milímetro para poner los pezones al aire. ¿Está bien? Eso no es por favor, hay extremos. Pero mientras no es así, yo no voy a estar poniendo reglas porque las reglas no cambian el corazón. Las reglas traen distorsiones. Y la gente pone la confianza en la regla como el poder que cambia y no en Dios. ¿Va conmigo? Y el cambio no ocurre externamente. El cambio debe ocurrir primero en el corazón. Y solo Dios puede cambiar el corazón. Como decían los profetas, el corazón incircunciso, el corazón endurecido por el pecado, solo Dios lo puede cambiar. ¿Decimos amén? ¿Quedamos claros en eso? Entonces, Dios usa específicamente al Espíritu Santo para obrar un cambio de adentro hacia afuera. Pero resulta que muchos de nosotros tampoco nos preocupamos en conocer un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos saben, por ejemplo, que el Espíritu Santo, cuando Cristo se iba, él dijo, yo no lo voy a dejar huérfano, vendré a ustedes. Les dejaré al otro Consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Usted sabe que desde que creemos, el Espíritu Santo tomó mi vida como residencia. ¿Lo sabe? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo tiene desde el nuevo nacimiento
en adelante el Espíritu Santo ejerce 25 ministerios a favor del creyente. Es el que nos guía a toda la verdad. Amén. Es el que nos recuerda lo que Cristo enseña. Es el que nos enseña a orar porque no sabemos cómo orar. ¿Sí o no? Están todos los textos en la Biblia. Amén. Es el que nos da la capacidad espiritual para servir. Los dones espirituales. Es el que nos da el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Solo el Espíritu, eso es un fruto del Espíritu Santo. Y vaya con ustedes, son 25. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos avanzar hacia la madurez. Cuando decimos que es una obra exclusiva de Dios, Dios usa su Espíritu para obrar en nosotros y producir los cambios de santificación necesarios, y ese proceso avanza paulatinamente porque la meta de la santificación es que reproduzcamos cada uno las virtudes de Cristo, las características de Cristo, el modo de vivir de Cristo, cada uno con su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Queremos eso o queremos religión? Religión, cantamos, no decimos grosería, no le pegamos a la mujer, no somos borrachos y creemos que nos estamos comiendo. Pero ser de Cristo y ser santo es mucho más que eso. Cuando en Efesios 4, Pablo dice, Pablo dice que lleven una vida digna del llamado santo, dice, ve la lista que dice, sean siempre humildes, amables, pacientes, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados en la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como fueron llamados a una misma esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, quien está sobre todas las cosas y vive por medio de todos. Si yo voy ahora a Colosenses capítulo 3, del 12 en adelante, dice Pablo en Colosenses, ya voy que llegué a Filipenses, Colosenses 3 del 12, dice, dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes se vistan de tierna compasión. Esa es santidad. Bondad, humildad, gentileza, paciencia, comprensivos con la falta de los demás, perdonen a los que los ofendan, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz, y siempre sean agradecidos, y que el mensaje de Cristo esté penetrado en sus mentes, y sigue diciendo, sigue, y todo lo que sea de palabra o de hecho, sea todo para la gloria de Dios. ¿Quieren esta clase de vida? Para eso Dios está obrando en nosotros una santificación. Y esa es la clase de iglesia que Dios quiere, la iglesia real. Amén. Que Dios quiere, pero parece que la iglesia se queda en el ideal. Amén. Y lo real de la iglesia es otra cosa. Peleas, chismes, falta de perdón para usted contar. ¿Queremos una iglesia santa, hermanos? Amén. ¿Sí la queremos en el nombre de Jesús? Entonces, mis hermanos en Cristo, el proceso de santificación tiene como meta ¿qué? Hacernos como ¿qué? Como Cristo. ¿Se acuerdan que dice Romanos 8:28? A los que Dios llamó, a estos también predestinó para que sean conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Lo ven ahí? ¿Cuál es el propósito de Dios de hacernos santos? Que nos parezcamos a ¿quién? O sea, en otras palabras, que seamos santos, consagrados, obedientes como su propio Hijo. ¿Lo están viendo, mi iglesia? En el nombre del Señor. Entonces, ¿en qué consiste mi participación en la santificación? Consiste pues en que yo pueda cooperar con la obra del Espíritu Santo. Amén. Para que realice un cambio desde adentro hacia afuera. Tiene que cambiar primero ¿qué? El corazón. Jesús dijo una vez
a sus discípulos, mira, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y después le dijo que del corazón de la gente hipócrita, pecadora, sale que adulterio, fornicación, violencia, falta de perdón, y para usted contar. De ahí sale. ¿Dónde debe comenzar el cambio? En el corazón. Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas esos cambios en el nombre de Jesús. Para gloria de su nombre, para ver los cambios reales. Oiga bien, entienda este otro aspecto. La santificación encierra por lo menos 3 aspectos complementarios básicos que usted debe entender. ¿Qué debe pasar en el proceso de santificación? 3 cosas básicas que no debe olvidar nunca. Primera cosa básica, vea, la purificación. ¿Qué significa la purificación? Que Dios nos va liberando poco a poco del pecado. Amén. Alguien que está en el proceso claro y evidente de santificación se va yendo más lejos, más lejos, más lejos y más lejos del pecado. Amén. ¿Estamos claros, mis hermanos? Ve algunos textos. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4, el 3 y el 7. Bueno, puedo leerlos todos, porque es bueno para todos ustedes. Vean. 4, Primera de los Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que seamos santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. ¿Cuáles son los pecados sexuales? La masturbación es un pecado sexual. La pornografía es un pecado sexual. Las relaciones sexuales ante el matrimonio es un pecado sexual. Las relaciones sexuales de los casados con una persona que no es su pareja es un pecado sexual. Y para ustedes contar, les puedo dar 50 aquí. No tenemos tiempo para eso, pero ahí está. Aléjense de toda esa clase de pecado. ¿Y por qué pongo el dedo específicamente en este pecado? Porque la iglesia de Cristo está llena de adúlteros y fornicarios. ¿Está bien? Yo le pregunté al grupo de jóvenes que tenía 32 muchachos esta semana en una clase, y le pregunto a ellos jóvenes de diferentes iglesias de Venezuela, desde el Amazonas, el Zulia, habían esos muchachos, y le pregunto a ellos, ¿quiénes pertenecen al ministerio de alabanza y oración de su iglesia? Por lo menos 8 levantaron la mano, sí, bien contentos, así como emocionados, no sabían con lo que le venía. ¿Y tú sabes qué le dije yo? En mi experiencia en 38 años de pastor, el ministerio que más peca es el ministerio de alabanza y adoración de las iglesias. ¿Usted sabe eso, hermano? Ya me lo he escuchado antes, ¿verdad? No es la primera vez que se lo digo, ¿verdad? Bueno, quizás mi hermana está libre de pecado, pero no sabe lo que han hecho los demás. No sabe lo que han hecho los demás. Y los ministerios públicos, como el pastoral, los misioneros, los que cantan, los que adoran, son los más bombardeados por el diablo, para eliminarlos del medio. Y no sé por qué el pecado favorito es el pecado de la inmoralidad sexual. Y ve lo que dice aquí la Biblia. Sigo leyendo, leí solo un solo versículo. Voy a repetir otra vez. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. Algunas versiones traducen a su propio vaso o su esposa también. Y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto de relaciones sexuales y se teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya lo hemos dicho, advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no impuras. ¿Está bien? Yo también fui joven y siempre estaba ahí en el filo, jugando con fuego. ¿Cierto? Mi cuñado, que estaba aquí ahorita, se acaba de ir en mi casa, se molestaba conmigo, porque él me veía jugando con fuego todo el tiempo.
sentado con las muchachas ahí en la calle, con 2 muchachas aquí, una por cada lado, y la tocaba y las manoseaba. Y él me decía, pajarito, pajarito, cuídate, vas a meter la pata, déjate esa broma, eso es peligroso. Y yo le decía, yo sé hasta dónde yo llego. Entonces tengo la capacidad de frenarme en el momento preciso. ¿Ah? Gafo que era yo, necio. Después que usted llega ahí al borde, olvídese, compadre. Mi pastor me decía, el hombre es fuego, la mujer es estopa y el diablo en esa hora sopla. ¿Sí o no? Y se le va la mano. Y aquí, cuando yo digo así, si yo dijera que, hombre, levanten la mano los que han pasado por lo que ha pasado yo, y después nadie levanta la mano. Cobardes. Toditos han metido la mano donde no deben. ¿O no es verdad? Porque queremos jugar con el pecado. Hermano, la iglesia es santa. Y la santidad es para vivirla en todas las áreas de la vida. Con el dinero, con las relaciones, con el matrimonio, en el trabajo, en la calle, con la ropa, con todo. No piense que hay un área que está exenta de santidad. La Biblia es clara. Si sigo revisando otros textos que tengo aquí, por ejemplo, vea en Romanos 6:6, rapidito, muy rápido, Romanos 6:6, y vea esto, vea lo que dice la palabra. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuántos creen eso? Amén. Yo no tengo por qué servirle al pecado. Nosotros le servimos al pecado por necios. Primero por ignorantes, porque no sabemos que la Biblia dice que el momento que yo creí, yo fui crucificado al pecado. O sea, morí al pecado. ¿Está bien? Si yo agarro, no sé, una cucaracha y la mato y la piso ahí, esa cucaracha que está muerta puede hacer algo. No puede. Ya Cristo hizo posible que yo estuviese muerto al pecado. El Hijo de Dios que entiende esto, que cuando creyó en Cristo quedó libre de servirle al pecado. Usted le sirve al pecado por necio, porque usted le da la gana. No porque el pecado tiene más poder que tú. Y la Iglesia Santa entiende eso, que el pecado no tiene poder sobre él. Los que son de Cristo, dice la Biblia, han crucificado la carne con sus deseos. ¿Dónde queda eso? Gálatas 5:24. Hemos crucificado la carne ¿con qué? Con todos sus deseos. Ya no tiene poder sobre nosotros. Y estamos llamados a apartarnos del pecado en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Bueno, yo tengo un montón de textos. Si usted anote Primera de Juan 3, del 1 al 3, por ejemplo. Dice la Biblia que todos los que estamos en la esperanza tiene una cualidad que mientras yo fortalezco la esperanza en lo que soy en Cristo, dice, me hago cada día más puro. Me purifico a mí mismo. Cuando yo me ubico en lo que soy en Cristo, 1 Juan 3:3, la esperanza me purifica, bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, este es el primer aspecto que el que es santo, se aparta del pecado. El segundo aspecto, el que es santo, comienza a reproducir un hombre nuevo. ¿Está bien? Si usted, como el hermano Michel, lidera un taller mecánico, todo el que llegue nuevo ahí debería saber, aquí hay un hombre, este es un jefe diferente. Yo no sé qué veo, pero este tipo es diferente. ¿Sí o no? Si usted no ha entendido que el proceso de santificación avanza paulatinamente, en algunos más lento que otros, para producir un hombre nuevo. Y eso está en la Biblia. ¿Usted quiere ver la Biblia? Por ejemplo, en 2 de Pedro 1, del 3 al 8, vea ese proceso. Y me encanta, es uno de los mejores textos que cuando lo escucho así, son música en mis oídos. Vea lo que dice. Que 1:3,
al 8, de que toda la alabanza sea para Dios el Padre. No, perdón, estoy leyendo de primera, es 2 de Pedro. 2 de Pedro. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida recta. ¿Usted sabía eso? Está capacitado ya para hacer una vida santa. Sigo ahí. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posibles que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Van conmigo? Y dice la parte de nosotros, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un hombre nuevo. ¿Cuántos quieren esa clase de hombre en su casa? ¿Cuánto quiere un esposo así? Esposa, dígame, esposa A, esposa B, esposa D, esposa E, esposa F. Dígame, esposa, ¿cuánto quiere un esposo así en su casa? Un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Con estas cualidades bíblicas. Esta es la clase de gente santa que Dios quiere en su iglesia. Y eso debe ser la identidad de esta iglesia. Las familias de esta iglesia son familias santas. ¿Van conmigo? Los esposos de esta iglesia son esposos santos. Las esposas de esta iglesia son esposas santas para la gloria del Señor, hermano. Y que usted pueda llegar al nivel que Pablo decía. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en este cuerpo, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Ya Cristo mismo creció, apareció en mí. Y la gente puede sentir en carne propia a Cristo mismo cuando trata contigo. ¿Qué le parece? ¿Vale la pena esto, hermanos? Algunos tienen que darse cuenta que la clase de cristianismo que llevan ahora no es el que Dios quiere. Y por supuesto, esa clase de vida hay insatisfacción, frustración, vacío, aburrimiento, estancamiento, falta de paz, falta de propósito, falta de significado. Dios no quiere que tú te vuelvas un super evangélico. Dios te quiere que te vuelvas santo y reflejes a Cristo. Algo tan simple como eso. Yo estoy seguro que le preguntó a Jesús, si tuviese que coger 5 personas para llevarte para allá, no va a pensar primero que sean expertos en trabajar con familias piadosas, ¿verdad que no? Sino que tengan un carácter como el de Cristo. Y con eso sobra y basta para hacer grandes cosas para Dios. ¿Lo creemos, hermanos? Dese cuenta, otro aspecto aquí para que terminemos de cerrar estos 3 aspectos. Ya le hablé de la purificación, le hablé del hombre nuevo y ahora voy a hablar de las buenas obras. Dese cuenta que la vida cristiana, en otras palabras, produce siempre buenos frutos. Siempre. La vida santa, siempre su comportamiento, su modo de ser y actuar trae como consecuencia una serie de buenos frutos por todas partes. Acuérdense de Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en él. Usted sabía, de acuerdo a ese texto, que cada uno de los que están sentados en esta silla tienen un destino extraordinario para Dios. Hay un camino diseñado para Dios, para que usted haga grandes cosas para Dios. Amén. Usted decide quedarse en la mediocridad de muchas veces, desapareció la faz de la tierra, o cumplir el destino especial que Dios diseñó para todos sus santos.
Otra vez, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer el bien. Amén. Si yo voy a Filipenses 1:11, que me encantan las oraciones de Jesús, perdón, de Pablo a las iglesias. Y mira, primero le voy a leer Filipenses 1:11 cuando él dice, vea lo que dice en Filipenses 1:11, vea. Que estén, está orando por los hermanos de Filipo y dice, que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Y después aclara, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¿Qué les parece la clase de carácter que Nelson, hijo, debe producir? Un carácter, cuando la gente lo conozca, le da gloria a Dios por tu vida, por la calidad de tu carácter, integridad, perseverancia, humildad. ¿Qué les parece? ¿Quieren esa clase de carácter? Dios cree que la santificación trae una vida productiva. Jesús dijo, yo les escogí a ustedes para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. La vida de un hijo de Dios no es una vida pasiva, la vida del santo que está sentado ahí solamente chupando sermones y no produce nada. No es como la planta que llaman lechoso macho. ¿Qué pasa con la planta del lechoso macho? Que da flores, pero no da lechosa. ¿Va conmigo? No hace nada. La santificación irreversiblemente, inexorablemente, produce una vida de buenos frutos. No es posible. Yo digo a los hermanos, yo me vivo peleando por todos lados, porque la gente cree que para poder dar fruto hay que estar en un ministerio de la iglesia. Y yo les digo, hermano, yo me salgo del portón de mi casa, y aún con los vigilantes me paro ahí cuando salgo del portón de mi casa, y converso con ellos. ¿Cómo te va hoy? Pregunto por su familia. ¿Cómo estás tú? ¿Verdad? Y si él me dice, pasando trabajo, el sueldo no me alcanza, ¿qué? ¿No trajiste comida hoy? Y yo trato de hacer algo si él no tiene comida. Y ya tuve una oportunidad de dar un fruto ahí. Ánimo o hacer un detallito para que él coma. Amén. Los domingos de la tarde, cuando yo subo para allá, para esa calle, ¿sabes que yo vivo para allá, para los Guayabitos? Hay mucha gente, mujeres con niños. ¿Y qué cosa, verdad? Pregúntale a mi esposa. ¿Cuántos cristianos recogemos? Es increíble la cantidad de cristianos que yo me paro y los monto. ¿Y dónde vienen? Del culto. Y van para allá, para el Gavilán, por ahí. ¿Cierto? Y ese es un buen fruto, hacerle una bendición a alguien del cuerpo de Cristo, pregunto yo. Amén. Hay oportunidades a patadas. La tengo en el supermercado cuando hay una anciana que cuando revisa su cartera no encuentra el dinero para pagar. Y yo ayudo a pagarle su cuenta. Amén. Y yo tengo oportunidad de ser santo. ¿Qué significa ser santo? Diferente, distinto. Y la señora dice, de la caja me dice, si el mundo hubiese más gente como usted, Señor. Claro. En el mundo hay mucha gente como yo, cristiana, que ama al Señor y que da fruto. Y que entiende que no necesita un ministerio en la iglesia local para dar fruto. Cada día los que tenemos los ojos abiertos tenemos espacio para ser santos. Para ser diferentes. Algunos somos demasiado egoístas. Mi hora de comer, mi hora de vestirme, mi hora de salir, todo lo nuestro. Y nos olvidamos los demás. Yo recuerdo un hermano en la iglesia donde yo vengo, allá en Guayana, se llama Orlando Soto. Un joven sin casarse, tenía la costumbre de pasarse allá afuera y agarrar, por ejemplo, a mi hermana. Y le pregunto, hermana, ¿necesita que te lleve? Y la hermana, sí, cómo no, y él hacía transporte. Salía volando y regresaba y estaba listo otra vez para otra hermana que quería que la llevara, a las ancianas. Un día esta hermana le da un tiro. Y entró grave de muerte, las vísceras se infectaron, desastre, había que pagar miles en la clínica para poder el tratamiento. Y la clínica hizo un pacto, como no podían, de que había que pagarle por día. Estuvo, ¿ves? ¿Como cuánto? Como 2 meses. Mal.
Y no faltó nunca medio para pagar cada día. Yo estaba a cargo de los pagos. Todos los días yo recogía las ofrendas. ¿Y usted sabe de dónde vino las mayores ofrendas? De las ancianitas que le sirvió. Las ancianitas grabaron sus zarcillos, sus cadenas, todo lo que tenían de oro en su familia recogieron, y yo recogí más de 1 kilo de oro. Lo llevé a una tienda esa que compran oro y tuve el dinero para pagar. Hermano, los cristianos santos dan buenos frutos. Y usted sabe, el que da buenos frutos cosecha. Tarde o temprano usted cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Usted cosecha desidia, a usted no le importa a mi hermanito Alfonso. Usted lo ve ahí, un anciano que sabe que no tiene carro, y usted no le importa un bledo. Cada vez que lo ve a la semana, lo vuelve a ver un año, lo ve todos los años, 10 años, y usted nunca le pregunta ni cómo está. ¿Cierto, hermano? Estamos llamados a tener un corazón sensible al entorno que nos rodea. Y la Biblia aclara, mira, por 200 veces yo busco Colosenses 1:10 para darle un ejemplo cómo se repite cada tico la cuestión de los buenos frutos, vea. Colosenses 1:10 dice, ve, el día dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Cuáles son mis frutos? ¿Únicamente el que predico aquí el domingo en la mañana? ¿O no es un fruto que yo trate bien a mi esposa? ¿Sí o no? ¿O no es un fruto que yo cumpla con mis ofrendas? ¿O no es un fruto que yo le hago bien a mis vecinos que no son creyentes? Amén. Algunos piensan que los frutos es solamente ganar nuevas personas para Cristo. No, ese es uno de cientos de maneras de tener buenos frutos. La humildad es un fruto. La paciencia con los demás es un fruto. Ay, hermano, si no sacara los trapitos al sol a mis líderes. ¿Ah, hermana? Esto ya les dije, ¿dónde están los informes que yo les pido siempre? 1 o 2 en el año se acuerdan de traerme los filmes. Y yo quiero informes mensuales. Cero informes. Si yo no tuviese el fruto de la paciencia, les cortara la cabeza, afuera, lo botaron. Pero tengo que tener el fruto de la paciencia, hermano. Es un fruto bíblico claro en la vida de los hijos de Dios. ¿O no? Pero no significa consentir la sinvergüenzura. Significa gracia, la gracia que Dios tiene para conmigo. ¿Cuánto me soporta mi Dios? Que la tenga para con otros. Amén. Muy bien. Termino con esto. Primero, utilice estos 5 medios para fortalecer su santificación. Número 1, la fe. La santificación es un progreso del nuevo nacimiento y es consecuencia de la justificación. Pero así como la justificación es una obra por la fe, también la santificación la mantenemos por fe. Amén. Por fe confiamos que ese proceso que Dios está haciendo en nosotros está avanzando. ¿Está bien? Así como dice Colosenses 2, 6 y 7, dice, vea, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Amén. Fortalezcan su fe en que Dios tiene el control de su proceso de cambio para la gloria de su nombre. Segundo, la palabra de Dios. No olvide esto. El Espíritu Santo utiliza esta palabra. Acuérdense que esta palabra es inspirada por Dios. Es la que es útil para enseñarnos, para mostrarnos el pecado, para corregir nuestra conducta, para instruirnos, para que seamos hombres, que seamos capaces de hacer toda clase de bien. Si usted no estudia la Biblia, si usted no la lee, oiga bien, yo escuché una charla anoche, ayer tarde, ahí en una página que yo tengo que se escribe Vite, búscalo por YouTube, se escribe Vite, una página espectacular. Y dice, en 11 minutos me explicaron por qué la iglesia de Jesucristo tiene una profunda deficiencia con la Biblia porque no sabe leer.
En América Latina, y sacó un gráfico y todo, como país por país, Venezuela, México, Colombia, la mayoría de la población no ha aprendido a tener una lectura comprensiva. Leen y no entienden. ¿Y cómo necesitamos como iglesia ponernos las pilas para enseñar a nuestra gente? Así como los indígenas les enseñan a leer y escribir. Nosotros y muchos indígenas entienden mejor la Biblia que muchos de nosotros. Porque no hemos aprendido a leer. Porque el que lee, entiende. Si usted leyó y no entendió, ¿verdad? Yo le puse un ejercicio a los estudiantes esta semana en un texto que dice, sobre toda cosa guardada. ¿Se acuerdan de ese texto? Y yo les dije, ¿qué dice ahí sobre toda cosa guardada? Raspado. Y yo le pregunto, ¿qué sobre? No sé, por encima. Empezaron a inventar por ahí. ¿Y qué es toda? ¿Y qué es cosa? Qué triste. Jóvenes universitarios que no pueden explicar sobre toda cosa guardada. Leen y son lo que se llama analfabetas funcionales. Pueden repetir las palabras, pero no comprenden. Necesitamos crecer en la comprensión de la Biblia. Hagamos un gran esfuerzo, hermano, para aprender a leer. Amén. Podemos organizar en la iglesia algún proceso para enseñarlos a leer de manera comprensiva. Si usted leyó y no entendió, no leyó. Amén. Y ese es el primer paso que tenemos que dar nosotros para ayudar a nuestros creyentes a entender la Biblia. El Espíritu Santo usa la Biblia para nuestra santificación. Nunca lo olvide. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra. Como esa luz y lumbrera mi camino. Es luz para que me vaya bien. Amén. Tercero, acuérdese esto, anote esto, la providencia de Dios. ¿Qué significa cuando digo esto? Oiga bien, Dios utiliza cualquier circunstancia para producir su proceso de santificación en nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas buenas o malas nos ayudan. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y a los que llamó, predestinó. Y a los que predestinó, los llamó para hacer ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vean, las circunstancias, las pruebas. ¿Se acuerda que les he enseñado la disciplina de las pruebas? Dios usa las pruebas, la enfermedad, hermano Enzo, para purificarnos. Para que nos demos cuenta que tenemos que tomarnos la pastilla Ubicatex y que la vida no se debe tomar tan a la ligera. Que hay que tomar más en serio las cosas que son más importantes de la vida. Y Dios usa situaciones como esa para encauzar nuestra conducta y hacernos más santos. Y si tú eres terco y eres su hijo, acuérdate de Hebreos 12, 5 y 6. El padre al hijo que ama disciplina y hace la invitación, por favor, no tengas en poco, no menosprecies la disciplina del Señor, ni tampoco te achicopales cuando Dios te dé un hastazo. Porque el padre al hijo que ama disciplina. Y me gusta la versión Reina Valera que dice azota. Cuando Dios quiere te da un azote. Y nos hace pasar por situaciones porque necesita purificarnos. Amén. Es soberano Dios para usar cualquier circunstancia y santificar nuestras vidas. Eso está ampliamente apoyado en las Escrituras. ¿Sí o no? Que Dios nos ayude a aprender de las pruebas. Porque en cada prueba Dios interviene en forma sobrenatural. Si yo le preguntara al hermano Enzo, sí o no, mientras llevaba su prueba difícil, Dios intervino sobrenaturalmente, no una, dos, tres, cuatro, más de 5 veces. Dios se hizo presente en su prueba. ¿Por qué? Porque el decano académico tiene el control de la prueba. Y la va a llevar a su objetivo, a su propósito, para la gloria del Señor. ¿Lo creemos, hermano? La comunión, la número 4, con nuestra comunidad. Hechos 2:42 dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles y dice también en la comunión. Oiga bien, congregarse no es una opción. Amén.
Estar juntos en el grupo pequeño, en el culto dominical, en el discipulado, en los retiros, ¿cierto, Michelle? Que Michelle creo que no ha faltado ningún retiro, ¿verdad? Tú has ido a todo. ¿Fuiste una sola vez? ¿En serio? ¿En la última fue que fuiste? Yo pensé que había ido a todo. Bueno, el punto es, hermano, que Dios ofrece todas las oportunidades para estar juntos. No fuimos diseñados para crecer solos. Yo tengo que integrarme a mi iglesia, de tal forma me integro a mi iglesia, amén, que yo desarrollo un sentido de pertenencia. Y acuérdense que en la iglesia Dios pone los dones para que mutuamente nos estemos edificando los unos a los otros. Quien pierde la comunión con su iglesia, quien deja de congregarse, deja de crecer también. Amén. La vida en comunidad es un medio de Dios para la santificación. Aprovéchelo. Y por último, la oración. Eso sí, la oración entendida correctamente como una relación de amor con Dios. Quien desarrolla esa relación de amor íntimo con Dios en la oración sabe que es imposible que usted tenga una vida de oración y no cambie. La gente que ora irreversiblemente cambia para gloria del Señor. Si usted ora, usted disfruta de cosas como la paz, como el gozo, como el cambio de su carácter, como la capacidad de oír la voz de Dios, como ser cada día más sabio, como tener paz y como tener identificar el propósito, ese que dice Dios, te hará entender el camino que debes andar. Qué sabroso es saber que estás ubicado en el lugar que Dios quiere y ver la mano de Dios acompañarte, apoyarte, sostenerte, porque estás haciendo su voluntad. Amén. Necesitamos establecer una mayor vida de oración. ¿Cuáles son los 5 medios para santificar, para fortalecer la santificación? 1, la fe. Ponga la confianza de que Dios tiene el control de su proceso. 2, estudie la palabra. 3, Dios va a usar cualquier circunstancia para terminar su proceso de santificación en nosotros. Las pruebas son un medio que Dios usa para fortalecernos. 4, hay que congregarse, hay que venir al culto. Hay que ir a la célula, hay que aprender, hay que crecer. Y por último, vamos a orar mucho más. Que Dios les ayude, hermanos. Padre, en esta hora te suplico por cada uno de tus hijos aquí presentes. Te ruego que cada uno tenga un corazón humilde para recibir lo que tú has deseado hoy, dejarle como palabra tuya a su corazón. Que tu espíritu fortalezca la verdad en lo más profundo. Y nunca olvidemos que parte de nuestra identidad cristiana es ser santa. Y que en mi casa, mi esposa, mis hijos, yo debo reflejarle mi santidad. En mi trabajo, en la calle, donde yo esté, yo debo marcar la diferencia. Ser distinto, alejado del pecado y consagrado. Hacer la voluntad de Dios para gloria de tu nombre. Padre, afecta el corazón de tu pueblo y que esta semana comiencen a ocurrir cambios diferentes y que ellos se comporten como santos en cualquier contexto para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos en Cristo.